Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a su devocional Mi Tiempo con Dios. Qué bueno poder compartir todas estas enseñanzas, todo este tiempo que podemos estudiar, que podemos extraer esas enseñanzas del libro de Deuteronomio. Bueno, hemos estado viendo esa conversación, ese recuento que está haciendo Moisés a esta generación que va a entrar a la tierra prometida. Vimos que él les está contando todas las cosas que los antepasados vivieron en esa travesía por el desierto, como se hablaba el día de ayer, para que ellos tomen esto en cuenta y no vayan a cometer los mismos errores de sus antepasados. El día de hoy en nuestro devocional vamos a estar leyendo Deuteronomio 2 de los versículos del 1 al 8. A nuestro devocional el día de hoy lo hemos titulado Dios siempre cumple su palabra. Entonces vamos a estar leyendo Deuteronomio 2 de los versículos 1 al 8, que dice así. Luego dimos la vuelta y regresamos por el desierto hacia el Mar Rojo, tal como el Señor me había indicado, y durante mucho tiempo anduvimos de un lugar a otro en la región del monte Seir. Finalmente el Señor me dijo, ya han estado vagando lo suficiente por esta zona montañosa. Ahora diríjanse al norte. También da las siguientes órdenes al pueblo. Atravesarán el territorio de sus parientes, los edomitas, los descendientes de Esaú que viven en Seir. Los edomitas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. No los molesten, porque yo les he dado como propiedad toda la zona montañosa que rodea al monte Seir. Y a ustedes no les daré ni 1 metro cuadrado de esa tierra. Páguenles por todo el alimento que necesiten para comer y también por el agua para beber, pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto en estos 40 años. El Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Entonces pasamos de largo el territorio de nuestros parientes, los descendientes de Esaú que viven en Seir. Evitamos el camino que pasa por el valle de Arabá, que sube desde Elad y Esión-Geber. Luego nos dirigimos hacia el norte por la ruta del desierto que atraviesa a Moab. Muy buenos días a todos, les saludamos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. En este su espacio, la Biblia aplicada en el devocional Mi Tiempo con Dios. Hemos venido hablando acerca de cómo Moisés empieza a relatar a los que van a entrar a la tierra prometida la historia, les ha hecho el recuento de lo que sucedió en el pasado con sus antepasados para que ellos no cometan el mismo error, para que ellos entren seguros a la tierra prometida. Y mire que es bonito saber que Dios cumple su palabra siempre. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo empieza a caminar y a tropezarse, digamos, con pueblos como el de Esaú, que era el hermano de Jacob, y el Señor dice, no toquen ese pueblo porque ese pueblo simplemente se lo prometió a Esaú y él se lo dio a ellos y eso es intocable. Dios cumple su palabra. Si Dios te ha prometido algo, ten en cuenta de que Dios lo va a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse de sus promesas. Así que es algo maravilloso, es algo que nos debe de dar confianza, y eso era lo que trataba Moisés de hacer con el pueblo que iba a poseer la tierra prometida, que llegaran con confianza, porque Dios es un Dios de palabra,
porque Dios cumple lo que dice. Y Él estaba dándoles esa tierra y Él quería que todos supieran que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra y que Él les iba a dar esa tierra así como se las había prometido. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Rescatar de que Dios ha prometido que iba a estar con ellos, así como está prometiendo y nos prometió a nosotros hoy en día que Él está con nosotros. Es una gran bendición contar nosotros con la presencia de Dios, saber de su fidelidad, que es un ser íntegro, que Dios es la persona más confiable, el Dios más amoroso, porque muchas veces nosotros creamos dioses con D minúscula en las cuales depositamos nuestra confianza y eso no es nada real. Lo único real es que nuestro Dios es el Dios de Israel y el Dios que cumple sus promesas cuando nos las da. Miremos que en este relato la fidelidad de Dios está dada en que el pueblo estuvo 40 años en el desierto y miremos que los desiertos son áridos, son pura arena, son muy calientes en el día y muy fríos en la noche, pero aún así Dios sostuvo al pueblo durante todo ese tiempo, les dio comida, la ropa no se desgastó, les dio agua, les dio todo lo que ellos necesitaban. Entonces, ¿qué es lo que tienen como garantía este pueblo para entrar a la tierra prometida? De que ese mismo Dios que los sostuvo en el desierto por 40 años, también es el Dios que los va a sostener a ellos ahora en esta nueva etapa donde van a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Que en la medida en que ellos depositen su confianza en Él, en Dios, y crean en su palabra, pues Él los va a sustentar y les va a dar todo lo que necesiten. Hoy en día nosotros contamos con la presencia y el favor de Dios también, porque Jesucristo vino aquí a este mundo, murió por nuestros pecados, nos da salvación, nos da la oportunidad de nosotros poder entrar a la presencia de Dios, de encontrar oportuno socorro, de pedirle, de saber de que Él está con nosotros, porque Él cuando sube a los cielos, dice, después de haber resucitado, después de haber muerto por nosotros y haber resucitado al tercer día, nos dice a nosotros, no teman que yo estaré con ustedes siempre. Lleven el mensaje de salvación y yo estaré con ustedes hasta el fin. Así que es algo que nosotros también tenemos hoy en día. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo estaba en una situación bien difícil, algo que nos pasó a nosotros como testimonio es que una vez llegamos y tuvimos un momento donde desafortunadamente por las malas decisiones y yo no estaba trabajando y estábamos en una situación muy difícil y llegó el momento en que nos comimos la última comida del almuerzo, lo que quedaba, no había absolutamente nada por la tarde para comer. Ya estábamos empezando a conocer al Señor, estábamos en los primeros días, en ese primer amor que nosotros estamos tan confiados en Dios en esos momentos tan bellos, tan deliciosos que muchos todavía tienen o los que están teniendo ese tiempo. Es maravilloso porque ese día, precisamente, me acuerdo tanto, fue un miércoles, nosotros comimos, almorzamos y mi esposa me dijo, mira, esta es lo último que hay. Yo no estaba trabajando, yo estaba escondido en ese momento. Y resulta de que lo único que hicimos fue, bueno, oremos y oramos en ese momento, en la hora del almuerzo, le dimos gracias a Dios por esos alimentos y la verdad es que a nosotros nos saltó una paz, una tranquilidad, que cuando llegaron mis hijas del colegio yo me puse a jugar con ellas y a mí se me olvidó de que no había comida para por la tarde, porque esa es la confianza que debe existir siempre de nosotros. Con el Señor. Nosotros debemos de confiar en que Dios siempre va a cumplir su palabra, de que Él siempre nos va a cuidar y nosotros debemos de ser así como cuando empezamos a conocer de Dios. A veces perdemos esa posibilidad de tener esa confianza tan grande en el Señor y nosotros perdemos de muchas cosas
que Dios tiene para darnos a nosotros por estar preocupados en tantas cosas que el Señor va a suplir. Y el Señor nos ha prometido eso. De pronto no nos promete darnos los lujos que nosotros a veces quisiéramos, y a veces creemos que el Señor nos falla porque no nos da determinados lujos. Pero ¿sabe qué? Él nos ha prometido de que nosotros vamos a tener lo suficiente. Ese día, miércoles, en la iglesia el domingo nosotros no pudimos ir porque no teníamos plata con qué ir para ir hasta la iglesia. Y ese día recogieron un mercado, recogieron una despensa entre los hermanos, y el pastor sintió en el corazón de que debía de traernos. Pero nosotros vivíamos lejos de la iglesia, y el pastor, para poder ir hasta la casa, tenía que tener un dinero, y eran como 10,000 pesos en esa época, y no los tenía. Él salió en la mañana a correr, y cuando él oró en la mañana, y el Señor le puso en el corazón de que ese día tenía que llevar esa despensa, ese mercado a nuestra casa, pero no tenía dinero. Y él le dijo: Señor, si alguien me ofrenda 10,000 pesos, pues yo inmediatamente me voy a dar cuenta de que esa ofrenda es para el pasaje, para ir a llevarles el mercado a esta familia que le había puesto el Señor en el corazón, que éramos nosotros. Y fue así, salió a correr, y una persona agarró y le dio los 10,000 pesos. Le dijo: pastor, ¿cómo está? Mire, vea, yo ese día estaba por darle esta ofrenda, y justo fueron los 10,000 pesos. Esa fue la señal que él tuvo para que ese día agarrara un bus y fuera y pagara taxi y todo para llegar hasta nuestra casa. Y a las 3 de la tarde, cuando yo estaba jugando con mis hijas, tocaron la puerta, y fue el pastor que trajo una remesa, una despensa grandísima. Ese día fue una gran bendición, y vimos la fidelidad de Dios. Vimos que Dios cumple su palabra, que Dios nunca nos va a abandonar. Yo creo que todos nos podemos analizar, todos podemos pensar y recordar que nosotros nunca nos hemos acostado con hambre, y nunca Dios nos ha faltado con lo necesario. Por eso David en el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú siempre estarás conmigo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. De pronto los lujos, en eso sí el Señor no se preocupa mucho, pero aún así muchas veces nos permite también tener lujos, pero no como algo que sea esencial. Pero en lo básico, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y esa es la reflexión del día de hoy, para que todos tengamos en cuenta de que Dios nunca nos va a faltar, de que Dios es fiel a su palabra, de que Dios siempre nos va a ayudar en lo básico, y así como hizo con el pueblo de Israel por 40 años en el desierto, también lo va a hacer con nosotros, para que nosotros podamos vivir confiados y tranquilos en que Dios cumple su palabra, de que Dios es fiel y que va a cuidar de nosotros, así como cuida o como cuidó de su pueblo en el desierto, nos va a cuidar en nuestras vidas. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Jesús, yo te doy gracias, papito lindo, por esa oportunidad que nos das en esta mañana, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por estos consejos que tú le pusiste en el corazón a Moisés para que guiara al pueblo, para que el pueblo entrara confiado y sabiendo de que tú eres Dios, de que tú, Señor, cuidas nuestras necesidades, de que tú eres nuestro gran pastor, Señor. Así como David decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Estamos confiados hoy en que nada, absolutamente nada de lo que necesitemos nos va a faltar, porque tú cuidas de nosotros, Señor. Bendigo a cada persona que escucha estas reflexiones, Padre mío, y te ruego de corazón que nos bendiga el resto del día. Te doy gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Que cumples tu palabra, que guías